Ok, perfecto. Entonces, ya siendo las 8 horas, te damos inicio otra vez a esta conferencia de hoy. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad de Integración de las Américas. Estamos en presencia de la doctora Alba Amarilla. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad de Integración de las Américas y especialista en cardiología por la Universidad Católica de Asunción. Entonces, doctora, un placer contar con tu presencia y espero que sea del agrado de todos los presentes. Muchas gracias por la invitación, como siempre abierta yo a poder compartir un poquito de lo que tanto me gusta, que es la cardiología. Entonces, agradecida por volver a participar otra vez de la charla. ¿Me puede confirmar, por favor? Ahora voy a dar en pantalla, no sé si le sale toda la pantalla completa o no le sale la imagen. ¿Me pueden confirmar? No sé si ya te aparece en pantalla completa. A mí ya me figura en pantalla completa, no sé a ustedes, por eso me Ah, quería no. ver. Me figura Ok, como no, que ya estoy compartiendo una ventana. no, No no sé más si aparece. comparte en modo de presentación o comparte en modo de PowerPoint. No, no aparece completa, la verdad. No aparece completo. Ay, qué pena. Ahí no. No. Voy a probar. Un ratito voy a probar de vuelta. Ah, ahí no, no le sale. No, no aparece. No. Y no sé si así nomás quieren continuar o Puedes si quieren presionar en vez de pantalla completa la tercera opción que deja más o menos algo similar. la tercera opción. Ok. Ahí. Eso sí, ahí sí se ve perfecto. Mira. Qué bueno. Aprendí algo también ya. Vale, Muy genial. bien. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que sería la semiología cardiovascular, ¿sí? Al hablar de semiología, obviamente hablamos de un conjunto de signos y síntomas encontrados en el paciente y en este caso abocado a lo que sería el examen cardiovascular. No constituye la enfermedad en sí misma la semiología, o sea, lo que nos permite realizar es diagnósticos sindrómicos o sindromáticos, como bien les guste nombrarlo, que luego se van confirmando, corroborando o anexando a todos los estudios auxiliares de diagnóstico, ¿sí? Y como toda semiología diferenciada en aparatos y sistemas, también lógicamente se divide en anamnesis para ver los síntomas del paciente y posteriormente ya el examen físico centrado en el aparato cardiovascular. Describir todos los datos de la historia clínica, ustedes ya saben, esto es fundamental. Y abocándonos un poquito primero a lo que serían los síntomas cardiovasculares, siempre hay que mencionar los síntomas que están presentes y también los síntomas ausentes. Es decir, cuando un paciente refiere un síntoma, siempre poner a su lado como dato positivo, negativo, ¿verdad? Lo que el paciente no está sintiendo en ese momento. Por ejemplo, refiere dolor, niega disnea, o refiere disnea, niega palpitaciones, niega edema, niega dolor. ¿Por qué esto es importante? Porque también puede orientar a uno u otro diagnóstico diferencial. En pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, es importante justamente poner que refiere disnea y niega dolor porque si el paciente presenta dolor, ya podemos estar hablando probablemente de algún síndrome coronario, o un episodio de angina u otra causa de dolor torácico que esté justamente descompensando a un paciente ya portador de insuficiencia cardíaca. Entonces, todos esos datos, tanto presentes como ausentes, es importante mencionar. Dentro de lo que es el aparato cardiovascular, los síntomas que son más importantes son la disnea, también llamada dificultad respiratoria, el dolor torácico, el síncope, las palpitaciones y el edema, ¿sí? Dentro de la dificultad respiratoria es importante también mencionar en la historia clínica si esto se presentó de forma brusca o si el paciente ya presentaba episodios de dificultad respiratoria que fueron exacerbándose o que persisten ya de larga data para orientar a la causa. Desde el punto de vista cardiovascular, una disnea aguda nos debe orientar a un síndrome coronario, como dice su nombre, agudo, o una embolia pulmonar aguda o una falla aguda del ventrículo izquierdo, como las miocarditis agudas, por ejemplo. Y lógicamente también diferencia en
diagnósticos que pueden no ser cardiológicos, como una obstrucción por cuerpo extraño, reacciones alérgicas o asma. Hay también la arritmia, que también es muy importante. Pacientes ya conocidos portadores de arritmia que hacen una respuesta ventricular alta, o no conocidos portadores de arritmia que justamente hacen episodios de arritmia o de taquicardias supraventriculares o ventriculares, ¿sí? Y dentro de lo que es la dificultad respiratoria más crónica, en la más frecuente siempre va a ser la insuficiencia cardíaca, y como diagnóstico diferencial principal, pacientes, ¿verdad?, con EPOC. Según su aparición, además de presentarse de forma brusca o de forma crónica, también siempre hay que preguntar cuándo se presentó este síntoma. Ya se presentaba cuando el paciente hacía grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, sería, por ejemplo, caminar a 200 metros en llano o subir un tramo de escaleras. Mínimo esfuerzo sería menos de 200 metros. El hecho de ir al baño, por ejemplo, el paciente le produce ya dificultad respiratoria, o ya en reposo cuando el paciente está acostado y aún así persiste sintomático. Esta clasificación también es validada por la New York Heart Association, la NIHA, porque es muy importante para definir justamente el tratamiento y la conducta que se va a tener según el estadio en que está el paciente. Generalmente el paciente, cuando refiere disnea a grandes esfuerzos o medianos esfuerzos, un paciente que está compensado, puede recibir medicación vía oral, o pacientes que ya están en mínimos esfuerzos en reposo son pacientes que deben recibir atención ya de forma más temprana, más urgente. Entonces, por eso es importante también definirlo. Dentro del punto de vista fisiopatológico, lo que tenemos que saber es que la dificultad respiratoria puede producirse por situaciones de alto gasto cardíaco, en donde el problema en sí no es a nivel cardíaco per se, sino que hay un déficit entre lo que es el aporte y la demanda. Eso sería situaciones con como por ejemplo la anemia, la tirotoxicosis o SHON, o que son situaciones justamente, como dice su nombre, de alto gasto, de estados hiperdinámicos, ¿sí? Puede ser también producida con gasto cardíaco normal, en donde hay una falla para incrementar el volumen minuto del paciente e incapacidad para extraer y usar correctamente el oxígeno. En situaciones como metabolismo anaerobio y la acidosis metabólica, que generalmente se producen en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero que también tienen un cuadro sobreagregado infeccioso, por ejemplo, ¿verdad? Y las situaciones con bajo gasto, que sí son las más frecuentemente de origen cardíaca, donde hay un trastorno en lo que es el flujo anterógrado, hay un aumento del flujo retrógrado en el caso de las insuficiencias, por ejemplo, la insuficiencia mitral severa también, la isquemia miocárdica y el aumento de las presiones de llenado. Esto entonces produce una regurgitación de la sangre que vuelve a la circulación venosa, y esto produce al paciente disnea. Y aquí sí están las patologías cardiovasculares per se, como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia mitral severa o un episodio de isquemia miocárdica. Entonces ya sabemos, el paciente con dificultad respiratoria, preguntarle siempre desde cuándo la presenta de forma brusca, de forma crónica, y a qué nivel de actividad se presenta, ¿sí? Y lógicamente ciertas situaciones también cuando ya examinamos al paciente o cuando él mismo lo refiere, cuando la disnea se presenta en decúbito, se produce ortopnea, que sería obligar al paciente a sentarse, a necesitar almohadas para poder mejorar la disnea. La tropopnea, que ya es sobre todo en pacientes con derrames pleurales o de insuficiencia ventricular derecha. La disnea paroxística nocturna, cuando el paciente refiere que está dormido tranquilamente y de repente se levanta porque le falta aire. Uno de los diagnósticos diferenciales de apnea obstructiva del sueño. Generalmente se produce más de 2 horas después de acostarse y va progresando y se alivia con la posición ortostática, ¿sí? Y sobre todo el mecanismo fisiopatológico por el que se produce sería la disfunción del ventrículo izquierdo. Luego está la disnea, que es mucho más rara, que sería la platimnea, posición erecta, o la disnea periódica o ciclopnea, que es la disnea de Cheyne-Stokes, que se produce en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, en donde hay una respiración periódica. El paciente presenta episodio de taquipnea progresiva, luego una hipernea y luego ya una apnea prolongada de más o menos 15 segundos.
y ya es en estadios mucho más crónicos de la enfermedad. Otro síntoma cardiovascular importante dentro de lo que es la semiología sería el síncope. ¿Cómo se define el síncope? El síncope se define como una pérdida súbita y transitoria de la conciencia. Generalmente es breve y también es reversible en menos de 1 minuto de duración. Puede estar relacionado con trastornos cardíacos y ocasionar mortalidad hasta un 30% de los casos. Y hay formas parciales denominadas, ¿verdad?, la famosa lipotimia presíncope o bien desmayo. Origina un 3% de las visitas al médico. El síncope, desde el punto de vista cardiovascular, es muy importante porque hasta en un 7% de los casos es una manifestación de un infarto o de miocardio. Y lógicamente el síncope es importante desde el punto de vista cardiovascular, por más de que el paciente recupera posteriormente su estado de lucidez o el estado de conciencia, es muy importante desde el punto de vista desde el punto de vista de lo que sería el pronóstico, esta es la palabra, el pronóstico del paciente. La disnea el síncope de origen cardiovascular, si no se llega a hacer el tratamiento oportuno, puede ser de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque produce una disminución de flujo cerebral, habiendo bajo gasto, asociado a hipotensión u obstrucción vascular, arritmias e hipovolemia. El síncope de etiología cardiovascular generalmente está dado por arritmias y también por una de las valvulopatías más frecuentes del adulto mayor, que es la estenosis aórtica severa. Cuando el paciente con estenosis aórtica ya tiene síncope, generalmente su pronóstico se reduce, si es que no se reemplaza la válvula, a inclusive 3 años. Entonces, por eso es muy importante poder delimitar la causa del síncope. También se puede producir por causas metabólicas, trastorno de hipoxia, hipoglucemia, hiperventilación, psicológico o neurológico por crisis ya convulsivas, y puede ser también desde el punto de vista vasovagal o ya la lipotimia, que es el presíncope, ¿verdad? Puede estar acompañado de sudoración, mareos y debilidad, y generalmente es producido por la caída de la presión arterial. La recuperación del síncope, a diferencia de un síndrome convulsivo, es rápida y no deja secuela. Entonces, esa es una diferencia importante, porque las convulsiones generalmente dejan al paciente con un estado postictal posterior de recuperación mucho más lenta. Y las convulsiones, recuerden que no necesariamente son esos episodios tónicos clónicos que se refieren los libros. A veces el paciente hace episodios solamente tónicos o clónicos, entonces uno no sabe diferenciar, o mismo el familiar encuentra al paciente desmayado y tampoco sabe qué le sucedió. Entonces, por eso es importante también definir, tener en cuenta el concepto. La recuperación generalmente es breve y la recuperación es total y es reversible, ¿sí? Y bueno, el síntoma principal del punto de vista de la semiología cardíaca es el dolor torácico. El dolor torácico de origen cardíaco es transmitido por los segmentos ganglionares que se encuentran anexos o añadidos a lo que serían las columnas vertebrales de T1 a T5. Y estos también reciben fibras sensitivas a nivel de aorta, de esófago, mediastino, pulmones, pleura u otras estructuras óseas y musculares. Entonces, por esto, lastimosamente, el dolor torácico no necesariamente siempre es igual a un dolor de origen cardíaco, sino que también puede ser confundido con otras causas. A beneficio del paciente, ante la duda, siempre uno debe pensar y de hacer diagnóstico diferencial con respecto a lo más grave. O sea, uno siempre tiene que descartar una causa que puede llevar a la mortalidad del paciente, es decir, el síndrome coronario agudo y sobre todo los aneurismas aórticos complicados con disección aórtica. También pueden producir dolor, pero lógicamente es de menor mortalidad. En el momento no requiere una actuación rápida, lo que serían las valvulopatías. Yo le estoy hablando de horas a un día prácticamente. Valvulopatías, miocardiopatías hipertróficas y pericarditis, ¿sí? Y lógicamente están las otras causas que son no cardíacas, ¿verdad? Como la esofagitis, la presencia de tumores, etcétera, ¿sí? Y dentro del dolor torácico de origen cardiovascular, hay que hacer diferencia en dos patologías principales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tratamiento
de ambas es diferente. Está el dolor de la isquemia miocárdica, que es por la obstrucción, la rotura, la erosión o un accidente de placa, en donde uno debe añadir antiagregantes y anticoagulantes de forma rápida en la atención. Y está el dolor que es de origen aórtico, en un síndrome aórtico, en la disección aórtica. Ahí hay una rotura parcial de la pared y ahí, lógicamente, el añadir cualquier tipo de antiagregante o anticoagulante al paciente puede ser contraproducente, inclusive puede ser letal. Entonces, aquí la diferencia, ayudada con otros métodos diagnósticos, va a estar dada por la clínica. Por eso ahí es importante la semiología o poder describir correctamente el dolor del paciente. A veces esto se puede, a veces no, porque a veces los síntomas, inclusive para el paciente mismo, es fácil, es difícil de describir, ¿verdad? Pero sí es lo que se puede, se debe tratar de interrogar y reinterrogar para poder justamente diferenciar a estas dos entidades. El dolor de isquemia miocárdica es una angina estable o inestable o síndrome coronario agudo. El dolor retroesternal es lo más frecuente. Sin embargo, puede ser también un dolor localizado bien a nivel precordial, es decir, a nivel torácico izquierdo bajo. Puede ser un dolor que se produce en el brazo izquierdo, irradia el brazo izquierdo. A veces se produce, yo he visto un paciente en la urgencia, dolor en el brazo derecho. Puede producir dolor en epigastrio, que es un equivalente anginoso, o inclusive dolor en la mandíbula. Se han descrito casos inclusive de pacientes, sobre todo más mujeres, ancianos y diabéticos, que hacen un dolor que no es entonces retroesternal y es clasificado como un dolor atípico. Inclusive dice que algunos pacientes se ha descrito que han consultado lo que serían servicios de odontología, han ido al dentista por un dolor en la mandíbula que era secundario a una isquemia miocárdica, ¿verdad? Este dolor puede ir en varias intensidades, pues un dolor leve, moderado o intenso. Generalmente los síndromes coronarios agudos empiezan leves y se van exacerbando, y los dolores que son de anginas crónicas estables no son tan intensos, pero esto puede variar mucho porque es lastimosamente un síntoma. Entonces, acuérdense ustedes, ya habrán dado semiología a otros aparatos y sistemas, siempre el síntoma es, el dolor es subjetivo, ¿verdad? Lo refiere al paciente como un dolor constrictivo, puede ser ardoroso, sensación de hormigueo, nudo en la garganta, la intensidad leve, moderada, severa. También puede haber sudoración, palidez o sensación de angustia. Puede irradiar al cuello, brazo izquierdo, como le dije, puede irradiar a otras partes también. Al brazo derecho también puede irradiar, puede no irradiar, puede irradiar a epigastrio. Y la duración es variable. Siempre si el dolor es mayor a 10 minutos, se debe considerar ya un síndrome coronario agudo. Si un dolor menor a 10 minutos y se con la administración de nitratos, generalmente se habla de una enfermedad crónica isquémica estable, ¿verdad? Y el síndrome aórtico puede tener todo eso que yo le mencioné, pero algo que es característico de este dolor, aunque no siempre se cumple, pero que se debe preguntar, es cuando irradia a espalda. Y también en la clínica está acompañado generalmente de cifras tensionales altas, que justamente fueron las que predispusieron a la ruptura de la pared aórtica, ¿verdad? Entonces, estos dolores irradian a la espalda, el inicio es más súbito e intenso, y como le dije, está acompañado de cifras elevadas, generalmente de tensión arterial. Entonces, dentro del dolor torácico cardiovascular, estos dos dolores hay que determinar bien. O sea, la pregunta realmente es, ¿irradia o no a espalda? A veces pueden no irradiar a espalda, entonces hay que tener en cuenta también eso y ir viendo según cada caso clínico, ¿verdad? Bueno, con respecto a los otros síntomas que le mencioné, hablamos de la disnea, dolor torácico, síncope, el edema. El edema generalmente cardiovascular es un edema bilateral que se produce sobre todo por una extravasación del plasma, y es sobre todo en las zonas más declives. Es decir, cuando el paciente está parado o sentado, es a nivel de las piernas y retrógrado va avanzando desde los pies hasta inclusive las piernas, hasta el muslo, a la anasarca, inclusive, ¿verdad?
Cuando está acostado hay que buscar en las otras zonas de clies, como por ejemplo la zona sacra. También el edema en los pacientes acostados en los pies es importante, pero también a veces empieza inclusive antes que en los pies y las piernas, los tobillos, en la zona sacra, ¿sí? Y las palpitaciones. Las palpitaciones, cuando describe el paciente, lo que hay que preguntar siempre es el momento en el cual se van produciendo, o sea, de cuánto es la data, cuánto duró la palpitación y más que nada si se produjo o no con los ejercicios. Y básicamente eso, no hay mucha semiología así como tal las palpitaciones, sino desde qué momento está, cuánto dura y si hay situaciones que la exacerban o no, como consumo de algún estimulante, ¿verdad? Hay pacientes que ciertos estimulantes, el ejercicio mismo o inclusive tomar café, pueden disparar una arritmia. No es la causa como tal, pero sí son exacerbantes, entonces eso hay que interrogar al paciente, ¿sí? Muy bien, y eso es básicamente lo más importante de lo que sería el interrogatorio, la parte de la sintomatología. Y ahora vamos ya viene al examen físico. Siempre hay que tener un método como todo para el examen físico respiratorio, cardiovascular, neurológico, abdominal. Para todos los aparatos y sistemas siempre es importante seguir un orden para justamente no escapar ningún dato importante. Empezando siempre con la inspección, luego la palpación, la percusión y la auscultación, ¿sí? Y en el área cardiovascular se divide en un área central, en un área periférica. Área central sería examinar el corazón. Dentro de la inspección sería entonces examinar a toda la zona torácica. Generalmente se hace con el paciente acostado y hay dos tipos de inspecciones, una inspección estática y una inspección dinámica. La inspección estática sería observar al paciente acostado sin realizar ninguna maniobra, no hacerle sin ningún tipo de movilización al paciente y ahí observar la forma del tórax. Lo que es más importante es determinar si existe o no presencia de circulación colateral, como por ejemplo el síndrome de la vena cava, que es muy importante porque es un diagnóstico que también requiere tratamiento urgente. No es así cardiovascular en sí, pero sí lo que produce es un aumento de las presiones a nivel del lado derecho, ¿sí? Como pueden ver aquí, la asimetría de la caja torácica, hay presencia de eritema y bueno, esto sería ya también ayudado con la palpación, la presencia de edema y de tumefacción en esa zona. Y en este paciente, como por ejemplo, ponme presencia de circulación colateral, porque es importante para justamente poder armar un diagnóstico sindromático del paciente. Con circulación bilateral hay que buscar alguna presencia de algunos ganglios, palpar hígado y hacer otras evaluaciones concomitantes para poder llegar a un diagnóstico, ¿sí? Y la evaluación dinámica, que es lo que a nosotros más nos importa. La evaluación dinámica, digo bien, es para observar más que nada el choque de punta, es decir, el latido, el apex cardíaco. Está localizado a nivel de la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal. Está dado por el roce golpeteo del ventrículo izquierdo sobre la caja torácica. ¿Y por qué una evaluación dinámica? Porque a veces estando acostado del paciente no se puede valorar eso correctamente. Entonces lo que se hace es movilizar al paciente, acercar la punta del corazón a la pared torácica para poder verla. Eso se puede lograr cuando al paciente se le inclina el decúbito lateral izquierdo o se lo inclina de bien un poquito hacia adelante en la posición de Pacho, ¿sí? Una vez que ya localizamos el choque de punta, debemos palparlo, ¿verdad? Ya incluye la palpación. Aparte de la punta, también se debe palpar la región cifoidea y sus cercanías, y también la base, que sería ambos lados del esternón. Acuérdense que el corazón tiene triple oblicuidad, la base se encuentra más cercana al esternón y la punta se encuentra más cercana a la pared torácica a nivel del quinto espacio intercostal, a veces el cuarto, a veces el sexto, a veces desplazado a uno de la línea medio clavicular, pero se encuentra en la zona más baja por la triple oblicuidad del corazón, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, ¿sí? Y la palpación debe realizarse en todas las diferentes posiciones. En decúbito supino, puede ser sentado, a nivel de decúbito lateral izquierdo,
también sentado con inclinación hacia la izquierda, o bien en decúbito ventral, que es algo realmente más raro, pero que menciona la literatura que se debe realizar. La palpación, hay que tener en cuenta que la palma de la mano es más sensible a lo que es la vibración. Generalmente se prefiere la punta, la yema de los dedos, que es más sensible a las pulsaciones, para poder determinar entonces el choque de punta. Como pueden ver en la imagen, el médico que se encuentra al lado del paciente, justamente en esta imagen está buscando el latido o el choque de punta o el ápex. Y las demás posiciones que le dije, puede ser acostado, con la mano con los dedos juntos o bien flexionada para abarcar más área de exploración, ladeando un poquito el paciente hacia la izquierda o bien viendo ya las zonas de la base hacia arriba, ¿sí? Siempre para el examen cardiovascular, abdominal, generalmente se tiene como regla ubicarnos a la derecha del paciente. En este caso, como está un poquito más alejado, el paciente está parado, se encuentra aquí el sujeto a la izquierda, ¿verdad? Pero siempre a la derecha del paciente. Ustedes se ponen para un examen final de semiología cardiovascular en el hospital, ahí en el INERAM o en el lugar donde están rotando en el IMT. Entonces siempre se tiene que colocar ya por inercia a la derecha del paciente. Después uno de repente se olvida y lo primero es porque llama la atención. Entonces usted ya al lado del paciente, antes que le pregunten a ella, se pone lo de para no olvidarse, ¿sí? Y después eso se va haciendo costumbre. Y entonces que nosotros podemos palpar movimientos pulsátiles como el choque de punta y otros. También se pueden palpar las vibraciones valvulares palpables, que bueno, es un poquito más difícil encontrar en la práctica como tal, pero sí lo que se puede palpar es el estremecimiento catario, que es el frémito, el llamado frémito, que es la percepción palpable de un soplo, ¿sí? También se puede palpar el ritmo de galope diastólico, o también la presencia de roces pericárdicos palpables, que sería el frémito pericárdico. La diferencia entre los demás frémitos va a ser por la localización en donde se va palpando. Generalmente el frémito, que es secundario a un soplo de alguna etiología valvular, se va viendo en los puntos auscultatorios que les voy a mencionar más adelante. Y el frémito pericárdico, que no guarda justamente relación con estos puntos auscultatorios o puntos clave donde se encuentran el examen, sobre todo en las válvulas que les voy a mencionar, ¿sí? El choque de punta puede no ser percibido entre los 25 a 40 años de edad. Generalmente antes de los 20 no percibirlo es anormal. A partir ya de cierta edad, generalmente los 25 años puede no ser palpable, entonces uno debe buscar la posición en la cual palpar al paciente o dónde poder encontrarlo, porque va a ser más diferente en sujetos con mucha masa fibrótica, pacientes delgados pero que también son musculosos, también es más difícil poder palparlos, y en el otro extremo de los pacientes obesos, en donde el tejido graso también se interpone para la palpación, ¿sí? Y se debe sobre todo también palpar en individuos lógicamente delgados o mujeres con amplias mastectomías, no debería ser difícil palparlo, ¿sí? Si en la posición que nosotros creemos que debería estar el corazón no se palpa, hay que buscar el latido del choque de punta. O sea, no porque no la encontramos en el nivel del quinto espacio intercostal, línea media clavicular, no significa que no esté. Por eso justamente esa palpación de toda el área es importante para poder buscarlo. Esto se encuentra en buscar en las zonas adyacentes. Si una persona con mucha obesidad central abdominal, probablemente el corazón esté más desplazado a izquierda, entonces buscarlo por fuera de la línea. Si es un paciente bastante alto, buscarlo más a nivel de lo que sería el centro, a nivel retroesternal, etcétera, ¿sí? Y bueno, y como les dije, el frémito, que es la manifestación palpable de un soplo a la auscultación. Así como un soplo puede ser sistólico, diastólico o continuo, que sería sistodiastólico. ¿Cómo uno sabe cuando un soplo es sistólico o diastólico? Y se hace la comparación a medida que uno palpa el frémito, también uno realiza, o sea, uno coloca los dedos a nivel del pulso radial, que es el más fácil encontrar, y debería coincidir. Si coincide con el latido percibido, entonces es sistólico, y si no coincide, entonces es
diastólico. Y bueno, existen muchas memotecnias para tratar de poder determinar cómo estos soplos son, si son sistólicos o diastólicos, también en base a dónde se ocultan. Y una de las memotecnias que encontré sería la punta, sería SIDE, o sea, sí, que es sistólico de insuficiencia o de diastólico de estenosis. Y en la base sería al revés, sería DICE, diastólico de insuficiencia o sistólico de estenosis. Explicarlo así, memorizarlo, muchas veces es más difícil. A mí, por ejemplo, me es mucho más fácil aprender sobre de repente cada patología, aprender por qué se producen y entonces así aprender en qué momento se produce el soplo y también el frémito palpable, ¿sí? Eso ya va a depender mucho del grado de memoria de cada uno de ustedes. A mí me es mucho más fácil aprender la fisiopatología y aprender ahí, entonces, cómo debe ser el soplo. La percusión. La percusión del corazón y los grandes vasos también va a estar limitada justamente por el lugar del choque de punta y también desde ese punto trazar dos espacios intercostales más arriba, trazar una línea y también dirigir las ambas al esternón y forma una zona cuadrada o rectangular, vamos a decirle que sería la zona de la matidez del corazón. Porque recordemos que estamos ante una zona donde más que nada hay pulmón, una zona donde debe ser la percusión más que nada sonora. Pero sí, el corazón tiene matidez al percutirlo y esta matidez puede ser absoluta o una matidez relativa, porque a veces puede estar el corazón cubierto por lengüetas pulmonares, entonces no suena con la matidez per sí, sino que una matidez de menor intensidad llamada submatidez. Y bueno, se va palpando, lógicamente, siempre, primero que nada, localizando el choque de punta y de ahí partiendo de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Y la misma cosa del lado derecho. Puede ser un poco más difícil el lado derecho a veces percutir la matidez con también la matidez que uno palpa a nivel hepático, ¿verdad? Pero que haciendo el ejercicio, pero desde arriba hacia abajo se puede llegar a diferenciar. ¿Por qué es importante la matidez? Bueno, no realizamos tanto en el examen cardiovascular, generalmente ya vamos, si no es la palpación a la auscultación directa. Es muy importante también para ver si no existen situaciones en donde se pierde esa matidez, como por ejemplo en la presencia de derrames pericárdicos, en donde la matidez ahí ya no es propia del corazón y entonces debe orientarnos a buscar alguna patología. Y la clásica evaluación cardiovascular, lo que es lo más importante y lo que hacemos casi todos sin falta es la auscultación cardíaca. Para eso tenemos que conocer nuestro elemento de trabajo, ¿sí? El estetoscopio. El estetoscopio que tiene dos olivas, que serían por donde conectamos a través de a los oídos, las orejas, están conectadas por las ojivas a lo que sería la manguerita, al tubo, y finalmente esta zona, ¿verdad? La zona de auscultación, en donde hay una membrana que sería el diafragma, que sería la parte de mayor diámetro. Acá como, cuando ven en esta figura es un poco más fácil determinar, sería esta zona, la zona de la membrana o diafragma. Y la zona más pequeñita es la zona de, o la cabeza, como algunos le llaman, es la zona de la campana. ¿Por qué es diferente? ¿Y para qué existen estas dos estructuras? Para poder auscultar uno u otro ruido con mayor nitidez, ¿sí? Entonces siempre hay que auscultar si el ruido que auscultamos, el soplo, lo que no está muy claro, entonces evaluar si no es auscultable con la diafragma, probar con la campana. Lo que más hacemos siempre es con la diafragma casi todo, pero hay ruidos que se auscultan mejor con la campana y vamos a ir viendo dentro a continuación, ¿sí? Y bueno, una vez que uno realiza la auscultación cardíaca, ¿dónde debe colocar el estetoscopio? Y en los focos de auscultación cardíaca, que son el foco aórtico, que sería el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Ahí se ausculta generalmente el nacimiento de la
la válvula aórtica y también la aorta descendente, ¿sí? Luego está el foco pulmonar, que es en el segundo espacio intercostal, pero sería la línea paraesternal a izquierda. En este lugar se escuchan mejor los ruidos de la válvula pulmonar, ¿sí? Luego está el foco tricuspideo, que se encuentra ubicado en el apéndice sifoides o a veces a nivel del borde paraesternal izquierdo, en donde uno puede escuchar mejor por el contacto mayor con el ventrículo derecho, porque el corazón, al tener triple ubicuidad, el lado derecho, el ventrículo derecho, siempre está un poquito más anterior con respecto a la izquierda. La izquierda está un poquito más hacia atrás, a excepción de la punta, porque el ventrículo izquierdo toca ya la punta del corazón. Y ahí es donde se oculta el foco mitral o el foco apexiano. Se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, que como les dije puede tener sus variaciones. Si uno no la encuentra aquí, debe buscar en las formas adyacentes según la contextura física del paciente y también sus diagnósticos. Un paciente con cardiopatía dilatada, por ejemplo, un ventrículo, un corazón grande, no lo va a tener probablemente este foco en ese lugar que mencioné, sino que probablemente esté más lateralizado, más abajo, o si el paciente es muy obeso, inclusive un espacio más arriba, ¿sí? Y está el foco accesorio, que es el foco aórtico accesorio de ERP, que se encuentra debajo del foco pulmonar y también puede permitir ocultar mejor los ruidos valvares aórticos. Sin embargo, el foco aórtico es con mayor frecuencia en donde se puede ocultar. Aquí puede no ocultarse, por eso es un foco accesorio. Depende mucho de la contextura también del paciente, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros ocultamos? Ocultamos los ruidos cardíacos, ¿sí? ¿Qué se producen? Usted tiene que saber que los ruidos se producen por el cierre de las válvulas. Tenemos dos ruidos, un primer ruido y un segundo ruido, y también puede haber un tercero y cuarto que les voy a mencionar. El primer ruido que se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide, e indican el inicio de la sístole. Se escucha mejor a nivel de la punta del corazón, es decir, en el foco mitral. También se puede ocultar en el foco tricúspido, pero generalmente en la punta es en donde más escuchamos porque siempre escuchamos más que nada a la válvula mitral, ¿sí? Hay un desdoblamiento, puede haber un desdoblamiento porque son dos valvas y la válvula mitral se cierra siempre un poco antes que la tricúspide. Sin embargo, en este primer ruido, no sé si se ve el cursor, aquí donde dice primero y segundo ruido cardíaco, este desdoblamiento es imperceptible. Generalmente se escuchan juntas, pero si ustedes lo saben por una milimésima de segundo, se cierra un poco antes la mitral. Y el segundo ruido, el cierre de las válvulas semilunares, indica el inicio ya de la diástole. Se oculta mejor en la base y hay un desdoblamiento cuando el cierre de la válvula pulmonar se retrasa acentuadamente. Esto sí puede ser más frecuente de ocultar y no necesariamente es algo patológico. Cuando el paciente hace una inspiración profunda, hay un aumento del flujo de sangre hacia las cavidades derechas y la válvula pulmonar tarda en cerrarse más que la aórtica. Por eso sí puede ser más fácilmente ocultable este segundo ruido desdoblado. Primero la aórtica y luego la pulmonar. Sin embargo, cuando se escucha en el punto de vista de la mitral, hay que evaluar que si no hay algo patológico detrás de eso, ¿sí? El tercer ruido ya es generalmente patológico. Puede ser normal en niños y en adultos hasta menores de 30 años, pero generalmente está asociado a lo que sería un ritmo de galope, porque ocurre por la apertura de la válvula auriculoventricular y es por esa fase de llenado ventricular rápido que tiene el corazón y que es de un 80%. Próxima, la válvula se abre, la válvula auriculoventricular, pasa sangre, primero hay un flujo pasivo por una diferencia de gradiente en llenado rápido del ventrículo izquierdo y posteriormente hay un llenado activo en la aurícula, contribuye, se contrae y ahí se produce una segunda tanda, vamos a decirle, en donde se va llenando el ventrículo izquierdo. Bueno, esta primera fase de llenado ventricular rápido a veces es muy turbulenta. Entonces eso hace que se produzca un tercer ruido cardíaco. Y el cuarto ruido
que se ocurre también en la diástole, pero al final de la misma, cuando el ventrículo izquierdo llena el otro 20%. Y también cuando ocurre en pacientes mayores a 30 años, se produce por ser secundario ventrículo rígido o no distensible, es decir, golpea, como que golpea la pared, esa segunda fase del ciclo de llenado ventricular izquierdo, entonces eso es lo que produce un ruido agregado, que es el cuarto ruido, ¿sí? Entonces el primer ruido siempre es sistólico, el segundo ruido ya indica la diástole, y antes de producirse de nuevo la sístole, en el proceso de diástole puede haber un tercer ruido cardíaco y también puede haber un cuarto ruido, ¿sí? Y bueno, hay muchas memotecnias para hablar de los primeros ruidos. Se dice que el primer ruido cardíaco es más grave y es de duración más prolongada, y que el segundo ruido es más corto y es más agudo. Y va a haber muchas diferencias en los libros de semiología que ustedes lean para llamar a esto. Una de ellos dice loop dub. Eso varía mucho, ya depende de cada libro, cómo le guste mencionar, ¿sí? Y bueno, eso es lo que nosotros debemos ocultar cuando examinamos al paciente. Pero también podemos escuchar ruidos agregados. Los soplos, que es lo que más frecuentemente uno encuentra y más frecuentemente uno busca, que se produce por un déficit en el cierre o en la apertura incompleta de las válvulas, y lo que indica es el pasaje de flujo turbulento a través de la misma, ¿sí? También se pueden ocultar clics, que serían similares a lo que ustedes escuchan cuando ponen un reloj, ya no el digital, que ese casi todos usan con los mensajes y que le avisa todas las notificaciones, sino los relojes desde siempre que usábamos de chiquititos, ¿verdad? Y ahí se escucha justamente si ustedes ponen el reloj cerca de su oído y como las manecillas se van moviendo, es similar a eso mismo. Eso sería un clic, ¿sí? ¿En quiénes se va ocultando el clic? Y bueno, esto es más que nada para los pacientes que tienen prótesis y prótesis metálica, pacientes que se operaron de la válvula. Entonces, ese cierre fuerte del metal origina lo que se llama el clic, ¿verdad? O también es similar, así como dice su nombre, clic, a lo que sería el mouse de la computadora, ¿sí? Los chasquidos un poco más diferentes de escuchar. Algunos dicen que es similar a un tronar de los dedos, otros dicen que es similar a lo que sería frotar el cabello y escuchar es similar a este ruido. Y puede ser chasquidos de eyección o chasquidos de apertura. Eso va a ser si es que son sistólicos o diastólicos, ¿sí? Y dentro de los ruidos agregados, de los que les puedo hacer un desglose un poquito más prolongado, que está más estudiado, serían los soplos. El soplo, como les dije, es el reflejo de una turbulencia. Ustedes vieron seguramente en física, vieron flujo de sangre en la parte hemodinámica, flujo laminar y el flujo turbulento. Justamente el flujo turbulento es lo que genera el soplo, ¿sí? Esto se produce por alteración del flujo de sangre que entra al corazón o sale del mismo. Eso puede ser generalmente secundario a una comunicación anómala, a un cierre incompleto o una apertura incompleta de las válvulas, pero acuérdense que los soplos no necesariamente se producen porque hay alguna patología orgánica. También hay soplos funcionales que le voy a mencionar dentro de un ratito y que se producen porque hay un estado hiperdinámico del paciente, entonces el flujo de sangre pasa con alta velocidad y ahí se vuelve turbulento. ¿Cómo serían pacientes embarazadas, anémicas, con tirotoxicosis, con fiebre, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, ¿qué hay que describir dentro del soplo? Hay que describir la intensidad, voy a ir mencionando también eso más adelante, el tono, si es un tono agudo, un tono grave, más que nada, el timbre, el momento del ciclo cardíaco en el que se producen, cuánto duran, que también les voy a mencionar más adelante, en dónde se oculta con más intensidad, a dónde propaga o irradia ese soplo, o las situaciones que modifican la ocultación del soplo, como puede ser la respiración, el esfuerzo muscular, los cambios de posición o de tratamiento. Y dentro de ello, el que voy a mencionarle un poquito ya hablando de las modificaciones, sería el soplo de la CIA, de la comunicación intraauricular. El paciente se pone en cuclillas, ahí cambian las presiones a nivel venoso
y disminuye el paso de sangre de izquierda a derecha. Entonces ahí el soplo se va disminuyendo en lo que es la intensidad. Esto, por ejemplo, sería una de las situaciones. Los demás no se habla como tal así de modificaciones intensas de la ocultación del soplo, pero el que sí modifica ampliamente es de la CIA, cuando el paciente se pone en cuclillas, ¿sí? ¿Y la CIA de qué tipo? La CIA y acompañada también del prolapso de la válvula mitral. Bueno, eso llamó de comentario ya que estaba mencionando, ¿sí? Y bueno, del momento en el que se produce en el ciclo cardíaco, uno va comparando, vamos a decirle, con lo que es la relación al pulso. Es la forma más fácil de poder determinar, primero que nada, si es sistólico o es diastólico. Y si es sistólico, si ocurre durante todo el ciclo, es decir, desde el primero hasta el segundo ruido cardíaco, es pansistólico. Si se produce desde el medio de la sístole, luego aumenta de intensidad, luego disminuye antes de la diástole, hablamos de un soplo eyectivo. Proto, ustedes saben por la definición, proto significa al comienzo, es decir, protosistólico al comienzo de la sístole, TL significa final, entonces TL sistólico sería al final de la sístole, ¿sí? Y la misma cosa sería desde el punto de vista de los diastólicos. Protodiastólico al comienzo de la diástole, mesodiastólico sería en la mitad de la diástole, o también sería de apertura, ¿verdad? Los eyectivos serían los mesosistólicos y los de apertura los mesodiastólicos, telediastólico al final de la diástole, y están los soplos sistodiastólicos, que son los soplos continuos. ¿Cuándo se produce un soplo sistodiastólico? Generalmente se produce en pacientes con comunicaciones interventriculares. Y bueno, algunas diferencias para poder hablar de una patología y otra dentro de lo que serían los soplos serían los holosistólicos, la insuficiencia mitral y tricuspidia, también la CIB puede ser holosistólica. Los protosistólicos, la insuficiencia mitral pero de característica aguda, también la CIB, mesosistólicos, estenosis aórtica, pulmonar y coartación de aórtica, y telesistólicos, prolapso de la válvula mitral y disfunciones del músculo papilar. Y los soplos diastólicos, los protodiastólicos, insuficiencia aórtica severa y pulmonar severa, mesodiastólico, una estenosis mitral, en donde la duración del soplo puede ser es severa, por eso ya es mesodiastólico, pero generalmente son telediastólicos al final de la diástole. Cuando esto me pasa a mí, bueno, puede que sea que ustedes al estudiar esto lo memoricen, pero a mí me es mucho más fácil cuando hablamos de cada patología poder determinar por qué se producen, entonces ahí explica por qué un soplo es sistólico o diastólico o por qué se produce en el final, en el comienzo o durante todo el ciclo, ¿sí? Pero igual les traje los ejemplos para que ustedes puedan tener para referencia, ¿sí? Y la intensidad del soplo. Lo que ustedes tienen que saber con respecto a la intensidad del soplo es que a veces la intensidad no es igual a la severidad. Hay soplos que se ocultan muy fuerte, pero le realizan los estudios diagnósticos, una ecocardio, por ejemplo, y son soplos, o sea, son insuficiencias o estenosis leves. Y hay soplos que no prácticamente se ocultan, que son casi inaudibles, pero que son severos. Por ejemplo, una estenosis aórtica severa está tan calcificada la válvula aórtica que ya no hay más una apertura ni cierre prácticamente de la misma. Está tan calcificada, tan dura que ya es un orificio permanente. Entonces ahí el flujo de sangre es más continuo, ya no hay esa turbulencia importante de sangre, entonces ahí inclusive el paciente puede no tener soplo, pero eso no significa que no sea severa la intensidad. Entonces, para que ustedes sepan, puede estar relacionada a la intensidad, puede, pero no es, no es siempre eso. ¿Y qué intensidad puede tener un soplo? Puede ser de grado 1, cuando el soplo es muy suave, difícil de oír, requiere ocultar varios ciclos cardíacos para poder detectarlo, también requiere a veces un ambiente de silencio en la urgencia, en la terapia, con los monitores, a veces puede ser difícil inclusive ocultarlo, ¿verdad? Luego está el grado 2, que sería un soplo suave, difícil, fácil de ocultar rápidamente. El grado 3 ya es de moderada intensidad, pero que todavía no tiene frémito.
El grado 4 es un soplo muy intenso, por eso ya justamente tiene esa manifestación palpable, que sería el frémito. El quinto, que ya es muy raro, generalmente esto ya no llega como tal a ocultarse, generalmente son soplos de grado 4 de 6, ¿verdad? Pero que también describe el libro. El grado 5, que son muy intensos y solamente pueden acercar sin tocar el estetoscopio la pared torácica, la punta del corazón del paciente. Y el sexto, que es tan intenso que puede verse sin apoyar sobre la pared torácica, ¿sí? Y bueno, y como les mencioné, los soplos pueden ser orgánicos por alguna anomalía en lo que sería la estructura de las válvulas o comunicaciones anormales como 6A o 6B o prolapsos, pero también hay situaciones en donde hay estado hiperdinámico y hay flujo turbulento. Entonces están los soplos orgánicos y los funcionales. Como nosotros sabemos por auscultación si es que un paciente tiene un soplo que es funcional, generalmente los soplos funcionales nunca son holodiastólicos, o sea, no duran todo el ciclo. No, holosistólicos o holodiastólicos, ¿verdad? Y tampoco nunca son diastólicos, generalmente son sistólicos. Se auscultan en todos los focos, no dan frémito o trill, o sea, tienen intensidad justamente baja de 1 a 1.5 en la escala de Levine, que es la que le mencioné de la intensidad. No tienen ninguna irradiación típica y mejora o desaparece con el tratamiento. La oculta del paciente que está febril, la oculta que tiene un soplo, mejora la fiebre y mejora también el soplo, ¿sí? Bueno, eso es con respecto al área central. Con respecto al área periférica, ustedes ya saben, la exploración es general de todos los aparatos y sistemas, porque el corazón no es uno solo, también está el aparato cardiovascular, o sea, tiene sus manifestaciones a distancia, cualquier enfermedad cardiovascular, la actitud y posición, evaluar la presencia de anortopnea, si el paciente es obeso, falta de riesgo cardiovascular, si está caquético con las insuficiencias cardíacas terminales, piel y mucosa, evaluar anemia, edema, cianosis, en las uñas, el llenado capilar, la presencia de hemorragia en astilla, esto se suele ver a veces en los pacientes con endocarditis, la presencia de fiebre también, dentro de lo que es el examen en la cabeza, el latido pupilar, que se ve sobre todo en lo que es la insuficiencia aórtica. El signo de Muset, que es el asentir con la cabeza al ritmo de los latidos cardíacos, también en la insuficiencia aórtica, la cianosis periférica, a nivel del cuello, la estimación de la presión venosa central. Y bueno, aquí me voy a detener un poquitito. Generalmente la presión venosa central se mide con el paciente acostado con una inclinación a 45 grados. Y a ese nivel se evalúa, se gira la cabeza en el lado contralateral del paciente y se evalúa el grado de ingurgitación yugular que tiene. Eso se mide en centímetros de agua. Cuando el paciente tiene una ingurgitación que es mayor a 8 centímetros de agua, se habla de que hay una presión venosa aumentada. Y aparte de eso se puede complementar además con la evaluación del reflujo hepatoyugular que habrán visto también en la parte abdominal, en donde se hace una presión a nivel hepático y justamente esta presión hace que aumente la presión venosa, aumenta el grado de columna al nivel de la ingurgitación de las venas yugulares. Eso también es característico de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Además de la presión venosa central estimada a nivel del cuello, es importante también auscultar el cuello, porque hay patologías que pueden tener irradiación a nivel del cuello, los soplos, por ejemplo, la estenosis aórtica suele irradiar a cuello cuando ya es severo. También puede haber soplos por ateromatosis locales, ¿verdad? O inclusive otras patologías como una comunicación o una fístula anómala, ¿sí? El nivel de abdomen, como le dije, el reflujo hepatoyugular sería hacer una ligera presión sobre el abdomen de más o menos 3 centímetros de profundidad y evaluar de esa forma si se ingurgita o no el cuello. También palpar la presencia de hepatosplenomegalia, que también puede estar presente en la insuficiencia cardíaca, evaluar también ascitis, o la presencia de soplos abdominales, como la estenosis aórtica o nivel de soplo a nivel de las arterias renales para ver si no hay una estenosis de las mismas, ¿sí? Y los pulsos.
Dentro de los pulsos lo que tenemos que tener en cuenta es que se deben palpar, si es posible, a todos los pulsos cardíacos y no solamente de un lado en los miembros inferiores, siempre hay que comparar, ¿sí? Y en el cuello también está el pulso carotídeo, el pulso braquial, el pulso radial, el pulso femoral, el pulso popliteo, el tibial posterior, ya a nivel de las piernas, ¿sí? Y que nosotros tenemos que determinar dentro de lo que es la palpación del pulso las características del mismo, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, si es regular o irregular, que sería ya el ritmo, el contorno esperado. Generalmente el pulso tiene un ascenso, una sensación de golpeteo rápido sistólico con luego una especie de descenso en meseta, en la diástole, ¿sí? Y la amplitud del mismo también, que sería la duración en la cual uno percibe la intensificación del pulso, ¿verdad? Es decir, cuando golpea el latido al palpar. Esta característica del pulso se va a relacionar con la calidad de la eyección cardíaca, la resistencia periférica, la permeabilidad también de las arterias. En los pacientes abuelitos, por ejemplo, las arterias están todas calcificadas, a veces es muy difícil palpar pues muy finito, muy filiforme prácticamente el pulso, ¿verdad? Y si hay una existencia de patología cardíaca o arterial. El pulso a veces puede ser tardío, generalmente se contiene una disminución del volumen sistólico, puede ser hiperkinético, es decir, que prácticamente tocas con las llamas sin ni siquiera presionar y ya sentís el latido. En pacientes con circulación hiperdinamica, aumento de volumen sistólico. En pacientes difieren, le voy a mostrar un poquito ya en la imagen, en donde uno siente el ascenso, siente el latido y luego vuelve a sentir como un segundo latido adicional, ¿verdad? Dentro del mismo latido como que hace una muesca. El pulso difieren, ¿sí? Eso se ve en la insuficiencia aórtica y también se puede ver en la miocardiopatía hipertrófica. El pulso dicrótico o dicroto, en donde hay dos ondas, una sistólica y una diastólica, indica un volumen sistólico pequeño. Es similar a difieren, pero se nota la diferencia por el tiempo y por la intensidad. Hay una primera percepción más fuerte, vamos a decir, del pulso, y luego hay una segunda percepción, pero más débil, ¿sí? El pulso alternante que varía de latido a latido, esto es característico de la fibrilación auricular, que es la patología más frecuente dentro de lo que serían las arritmias, y luego está el pulso paradójico, donde la disminución inspiratoria de la presión arterial es mayor a 10 milímetros de mercurio. Y esto es muy importante porque nos puede hablar de patologías como el taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. Siempre hay una disminución inspiratoria de la presión arterial, pero cuando es mayor a 10 milímetros sí ya es algo secundario, algo patológico, ¿sí? Están también los pulsos parvus y tardus, que no mencionaba ahí según el tiempo, que sería el tardío más que nada, en donde el pulso uno siente de forma más lenta el ascenso en el tiempo y es más prolongado, ¿sí? Y eso es prácticamente dentro de los pulsos como tal. Hablarle de cada aparato y sistema de cada patología ya lleva otra vez su explicación como tal para diferenciarlos a cada uno, porque cada patología a veces tiene signos y síntomas más frecuentes o que son típicos para hacer el diagnóstico. Sin embargo, de igual forma les menciono que dentro de todas las patologías cardíacas, las que por amplia mayoría tienen una cantidad de signos clínicos mucho más numerosa, sería la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, lo que se produce al haber un déficit en lo que es el cierre de la válvula, hay una diferencia en la presión de pulso. Y eso se manifiesta a nivel de todos los pulsos que pueden ser observables o palpables, ¿sí? Y la insuficiencia aórtica, que tiene los 14 signos de la insuficiencia que se suelen mencionar en la literatura, aquí les menciono unos cuantos que les voy a citar para que puedan tener como cierta referencia, ¿sí? El pulso Zeller, que sería el pulso de martillo de agua, se produce por un colapso diastólico rápido y brusco. ¿Qué hacemos con el paciente? Sentás al paciente, le acostás como le quieras colocar y levantás el antebrazo por encima del nivel del corazón.
Normalmente ahí tiene que disminuir la sensación del pulso, pero ahí se hace inclusive mucho más fuerte. Entonces levantar el brazo encima de la cabeza y sentir un pulso mayor intensidad. Luego está el pulso de correa, que es el pulso a nivel de la carótida, en donde uno siente un ascenso rápido y después como que colapsa bruscamente. Y esto también puede hacer que se produzca el signo de Muset, que es el baile arterial de la cabeza, porque la carótida como que está muy fuertemente impulsando, entonces hace que el paciente haga un movimiento de baile de la cabeza como si fuera un rock and rollero, así básicamente, ¿verdad? No tan grosero así como los rock and rolleros, pero más o menos ese es el movimiento que hace, ¿sí? Luego está el signo de King, que sería una palpación rítmica al lecho ungueal. Fíjense el paciente que tiene con este diagnóstico y viene la uña. Y van a ver cómo va pintando el lecho ungueal de forma rítmica, ¿sí? Especialmente eso al comprimir levemente la uña. El signo de Evans, que es un pulso amplio y abrupto visible en el lóbulo de la oreja o inmediatamente debajo del pabellón auricular. El signo de Müller, este es por el latido de la úvula. Le hacen al paciente abrir la boca, sacan la lengua y tratan de ubicar la úvula y van a ir viendo cómo va latiendo con cada pulso, ¿sí? El signo de Landolfi, también fácilmente evaluable, sería la miosis y midiasis alternante a nivel del aparato ocular. El signo de Eurodies, un soplo aórtico en pistolazo sobre la arteria femoral, cuando se comprime con el estetoscopio, tanto en diástole como en sístole, ¿sí? El signo de Mayen, que sería la caída de la presión arterial mayor a 15 milímetros al subir el brazo, y el signo de Traube, que es el sonido doble sobre la arteria femoral al comprimir distalmente. Muchos de estos signos, al mencionarlos, capaz uno se lo olvida, pero cuando ustedes tienen pacientes, cuando dan semiología, tienen pacientes con esta patología, vayan a leer y al día siguiente vayan a buscarle todos estos síntomas, todos estos signos. Muchas veces la gran mayoría de ellos puede que los tenga, ¿verdad? Y ahí nunca más se van a olvidar, ¿sí? Y bueno, eso ha sido un pantallazo de lo que sería semiología cardiovascular. En algún momento de repente podemos, hablando de alguna valvulopatía, podemos explicar cada uno por qué es sistólico, por qué es diastólico, pero con que ustedes tengan esas diferencias y después vayan pudiendo diferenciar para hacer la historia clínica, después ya van a ir pudiendo armar, así como dice el diagnóstico sindromático, y después ya van a poder hacer el diagnóstico más fácilmente, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que les traje hoy para compartir. Espero que